Bien, buenas tardes a todos, o buenos días, según donde esté, porque a veces hay gente que está en otros países con un uso horario un poquito modificado. Vamos a iniciar puntualmente, como es nuestra mala costumbre, el seminario Historia y Libertad. En el día de hoy, la charla se va a basar sobre el libro de la autora, que se llama ¿Por qué se empobrecen los países ricos? ¿No? Mm, Una mm, pregunta, muchas por lo generalmente dice, ¿por qué crecen los países? ¿Por qué se enriquecen? ¿O por qué se empobrecen los que son ricos? ¿No? Así exacto. que la autora es Graciela Sturm, una colega conocida ya de hace unos años. Unos años. Es doctora en historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Tiene un máster en Historia y Ciencias y Políticas Económicas, perdón, de la misma universidad y facultad. Ha hecho un posgrado en Educación en Valores en España, y es licenciada en Historia también. Universidad. Ha desarrollado tareas docentes en la universidad, en la escuela media, en la terciaria, en posgrado, en fin, vasta trayectoria con artículos y con libros, muchos relacionados con la historia económica y estos temas, ¿no? Donde se junta la economía y la historia. Y hoy tenemos el placer de que va a compartir con nosotros parte de su último libro, ¿no? Que se llama precisamente así: ¿Por qué se empobrecen los países ricos? Entonces, como digo siempre, y para recordar más o menos cómo es nuestra metodología, la autora va a hablar por unos 40, 45 minutos, ¿no? Luego yo le haré algunas preguntas o comentarios y luego abrimos este, a preguntas, ahí donde dice, usted ve donde dice preguntas y respuestas. Yo siempre sugiero, aunque nunca nadie me hace caso, que esperen al final para hacer las preguntas, porque así las podemos ver ya en ese orden. Pero igual no importa, usted escribe y luego en la última parte tratamos de contestar la mayor cantidad de preguntas que haya. A veces tenemos más tiempo, a veces tenemos menos tiempo, pero más o menos es así la dinámica. Y para cumplir, siendo las 13:05 casi. Entonces, Graciela, te agradecemos nuevamente por venir y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por esta invitación. Efectivamente, nos conocemos hace años, nos hemos encontrado siempre en estos medios académicos y ha sido siempre un diálogo muy fructífero y amistoso. Y yo me siento particularmente muy cómoda y te felicito por este espacio que tenés, que nos da la oportunidad a gente de otras universidades poder compartir, ¿no? Estos temas. Y bueno, este es el último libro. Si yo terminé el postdoctorado, empezó siendo una tesis de postdoctorado. Digamos, es un programa que terminé en el mes de marzo y casi inmediatamente se hizo una adaptación del libro y lo publiqué y bueno, y acá está. Eh, Parte de un interrogante, efectivamente, que es por qué la pobreza en países que estaban en vías de desarrollo de pronto. Entonces, que tienen una serie de condiciones y recursos y riquezas, ¿no? Eh, Se trabaja sobre el desarrollo, como dice el subtítulo del libro, ¿no? Estudios sobre el desarrollo como modelo, pero es el desarrollo como progreso, como avance, ¿no? Lo que tratamos de definir. ¿Cuál es el momento histórico para que tomemos el punto de partida nosotros historiadores que siempre nos es tan necesario? El siglo XVIII, particularmente en Inglaterra, con los efectos de la post-revolución industrial en sus primeras etapas, ¿no? Que tuvo muchas consecuencias sociales bastante importantes. Toda esta época coincide con el surgimiento de la economía política, es decir, la política ya no había dado buenos resultados en la parte de
los primeros atisbos de pobreza generalizada, y bueno, se empiezan a buscar respuestas en ciertos aspectos de la economía y la misma empieza a sistematizarse en el estudio. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, un problema que puede ser incluso existencial, que es productos de fenómenos o situaciones históricas. Todo este estudio va en contra de la aplicación de los moldes obsoletos y antiguos que ya no nos sirven en la realidad de la vida cotidiana de las personas. Muchas veces el concepto de desarrollo se ha reducido a ocasionales políticas públicas y sus propuestas extemporáneas, descontextualizadas y consecuentemente faltas de profesionalidad y criterios de aplicabilidad, es decir, distorsivas. En esta investigación, en este trabajo, que muchas son clases mías a lo largo del tiempo, se intenta ordenar bibliográfica y mentalmente una serie de pensadores y sus escritos, sus ideas, sus obras, sus manías y sus obsesiones teóricas. Todo ese bagaje nos sirve para comprender las consecuencias de la economía en este momento. Entonces, el punto de partida es el siglo XVIII, cuando el avance de la industrialización en gran escala había presionado a estos primeros pensadores, empujándolos al terreno del cientificismo, exigiendo absoluta correspondencia con fenómenos físicos y matemáticos, y se olvidaron de las emociones y reacciones de las personas, que sí efectivamente podían medirse y comprobarse. Hablamos entonces de economía científica, se sistematiza en el siglo XVIII, los primeros, Adam Smith, por supuesto, Beccaria, Turgot, luego de varias revoluciones, los principios de política económica de John Stuart Mill, luego nuevas revoluciones con la utilidad marginal, entre 1880 y 1914, o sea, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, hay un nuevo proceso de consolidación de la economía como ciencia, digamos, con Alfred Marshall, que ya incluye el estudio del comportamiento de algunas empresas. Entonces, la primera pregunta que se desprende es: ¿qué es el desarrollo? ¿O a qué desarrollo nos estamos refiriendo en este caso, en este proyecto? ¿Cuál es la meta que perseguimos? Tratar de conceptualizar el desarrollo a través de otros conceptos de pensadores. Todas las formas que tomó a través del tiempo y que pueden servirnos. Planteamos siempre el desarrollo como un proceso en el tiempo, es decir, es un análisis histórico la base. Si planteamos el desarrollo como meta, significa que nos vamos a ocupar de la vida de las personas en su entorno individual y social. Así, el crecimiento económico solo es desarrollo en función de un mayor bienestar, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones, a veces demasiado ambiciosas. Que sea equitativo, también modernizador e innovador, y al mismo tiempo impulsor del progreso social, y que sea sustentable y signifique desarrollo humano, entendido como la plena realización de todas las expectativas anteriores. Ahora, tengamos en cuenta que estos pensadores, salvo en el caso del monopolio, sus teoremas se refieren por lo general a un grupo de empresas o industrias, o bien a la economía social. Al analizar el comportamiento de esas unidades, los teóricos descubrieron pronto que el caso de la competencia perfecta o pura era una rara excepción, por ejemplo, ¿no? y no la regla. Y que todo el organismo económico funciona como lo haría en condiciones de concurrencia perfecta. Esto dio lugar a un nuevo cuerpo de teorías que fue la competencia, los principios, se descubre el principio de competencia imperfecta con Robinson, 1961, o llamada monopolística, 1933, es decir, antes. Sobre estos principios, que son los pilares que hace falta de pronto explicar, porque es donde se monta todo el proyecto. Fue un trabajo de 4 años de investigación con diferentes técnicas. Entonces, ¿cuál es el propósito
principal de mantener estos principios o pilares en este estudio? Bueno, comprenderlos a ellos, los pensadores, en esta búsqueda de cientificidad. Sus producciones en tiempos difíciles, yo los llamo tiempos fáciles, tiempos difíciles, o sea, los que son convulsionados, o tiempos en que hay una etapa de paz, digamos, que son los más breves y raros. ¿Cuál es el modo tesis? Bueno, hay dos interrogantes básicos para eso. Primero, ¿cómo conectar el desarrollo con la distorsión en las interpretaciones teóricas y sus fallas de aplicabilidad en las economías locales y globales? Dos, ¿cómo influye en Argentina en las sociedades castigadas por sucesivos intentos de dudosos procedimientos y más dudosos resultados? Finalmente, lo que se intenta es que las escuelas de pensamiento que a lo largo del tiempo pensaron la economía como una ciencia, sea respetado en su metodología de estudio, a través de sus pilares y su multidisciplinariedad. No hay que temer a la palabra ciencia, no hay que tener miedo de hablar de ciencia cuando se habla de economía, porque esto ha sido muy vituperado, muchas vueltas, mucha cosa de que se ha usado el concepto de economía como así el de desarrollo, que es lo que me ha ocupado todo este tiempo, se descalifica, se distorsiona el concepto. Hay prejuicios con respecto a la falta de fuerza como ciencia dura de la economía. Y yo quisiera saber que si siguen existiendo ciencias duras y blandas como era en el siglo XIX. Es científico tener método y la economía en cada variante, en cada corriente o variable lo tiene. Entonces, las teorías, muchas veces convertidas en verdaderos paradigmas, dieron resultados luego de probarse en el plano empírico, pero fracasan más allá de su tiempo o en sociedades con pasado y cultura económica y socialmente diferente. ¿Por qué? Simplemente porque provocan diferentes resultados generalmente negativos. El otro interrogante que se va desprendiendo, ¿pueden seguir universalizándose estos pretendidos paradigmas que en realidad dejaron de serlo? La respuesta provisoria es no, porque fueron productos de la necesidad y la presión de los hechos de su momento. Hoy son hechos históricos. El carácter científico empujó a las teorías hacia el plano empírico, para reafirmarse aplicándolas o inspirándose en ellas con análisis que no podían sostenerse por mucho tiempo por la precariedad que los dogmas presentaban ante sociedades castigadas por el hambre, las guerras, conflictos sociales en diferente magnitud, las persecuciones, el exilio y consecuentes muertes. Muchas sociedades aún más avanzadas, el menosprecio y la subestimación de los votantes. Dicho esto, estas son las líneas básicas que he necesitado explicar para que se comprenda el porqué de la búsqueda de determinados autores y sobre determinados ejes de desarrollo teórico. El primer capítulo es sobre la pobreza y la riqueza. Son dos capítulos sobre pobreza y riqueza. El primero trata el desarrollo como libertad. La libertad individual y la consecución del desarrollo no pueden separarse ni dividirse. La educación forma parte de la libertad instrumental, personal, habilitante y exponencialmente enriquecedora de cada persona en su universo individual y en su diaria interactuación social. La educación ennoblece a la persona, le permite aprender, agarrar los medios necesarios para su propio crecimiento y su propio desarrollo. La educación es el camino para desandar las dificultades, los tropiezos, las limitaciones físicas y motoras y psicológicas. En sus diferentes procesos y vías de conformación organizacional, capacita a los individuos y es solo la igualdad de capacidades como garantías de recursos y deber irrenunciable del Estado lo que asegura el acceso de todos y cada uno de los individuos a poder elegir y lograr lo que se desea y se sueña. Lo contrario es la no capacidad, la no posibilidad, el no poder
ser. Esta fuerza que se le da a la educación es otro de los pilares más grandes que tiene todo el trayecto que sigue, justamente a través de diferentes autores, para poder llegar a una conclusión final, partiendo de la hipótesis que partimos, y poder sostenerla. Hay un apartado dentro de este capítulo que se llama Pensando en voz alta sobre la libertad y el desarrollo. Para nutrirse de la expansión de las libertades individuales, el desarrollo necesita poner fin a la ausencia de libertad. ¿En qué sentido? En el sentido del abandono en sus múltiples formas, la falta de recursos para desarrollarse individualmente, las oportunidades económicas escasas, las privaciones sociales sistemáticas, la intolerancia y los estados opresivos. Más que igualdad de oportunidades, se trata de la igualdad de poder acceder a situaciones básicas de alimentación, vivienda, servicios. Hablaremos entonces de dignidad, y eso nos coloca como en un círculo virtuoso en el plano de las cuestiones filosóficas y morales. En consecuencia, mañana hablaremos de justicia. No se trata de lo que las personas pueden tener, sino lo que ellas hacen con aquello al que pueden acceder por su bienestar y desarrollo, en libertad. ¿Es entonces el libre albedrío el motor del desarrollo? Sí, sí, pero siempre y cuando descanse sobre la razonabilidad y la efectividad. La razonabilidad en tanto valoración del progreso. Es decir, es lo que permite al individuo evaluar y elegir qué es bueno para su propio desarrollo, para su propio progreso. Razonabilidad y efectividad, que la efectividad es la conexión con la realidad. Es la razón efectividad lo que logra resultados de progreso desde el libre albedrío, la libre y propia elección. El interrogante que se abre es cómo accede la persona a aquellas funciones o factores. Me olvidé decir que estoy siguiendo a Amartya Sen. Ese es el primer autor que abre todo esto, que bueno, ahora es un libro, pero toda esta discusión, digamos. El interrogante que se abre es cómo accede la persona a aquellas funciones o factores que harán posible su bienestar. Obviamente desde la evaluación personal sobre el progreso, que es lo que decía recién. Es la libre elección personal el instrumento con el cual el sujeto va a objetivar su deseo de aprender, de lograr, de alcanzar, de hacer realidad. ¿Qué se necesita? Una oferta de medios o instrumentos a su alcance, respondo yo. ¿Quién los provee? ¿Quién los proveería? En este caso, las políticas públicas. Multifocales, variadas, plurales e inclusivas, que hagan que la no capacidad sea una forma de capacidad a partir de un proceso de elección. ¿Cuándo? Desde el año cero de la persona. La oferta de estar presente en los entornos institucionales y organismos de cuidado. La educación, el sistema educativo, será entonces la práctica institucional, el hábitat natural de una capacidad en ciernes. La educación es una capacidad esencial. Esta afirmación, que no admite análisis subalterno, relaciona capacidad y libertad en un mismo valor. Las personas son agentes y no pacientes de los procesos de desarrollo. El individuo no debe ser considerado un ente pasivo, sino un motor generador de cambio y justicia en lo social. Con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar su propio destino y ayudarse mutuamente. Los individuos no tienen por qué percibirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo. Por supuesto, esta visión no rechaza, sino que se complementa con el mercado, considerándolo uno de los mecanismos más eficientes para la distribución de los recursos y para lograr el desarrollo en libertad. Lleva implícita una crítica a cierta visión moderna, esto es Amartya Sen, estoy citándolo él, quizá gastada en la actualidad, que considera el mercado en su rol principal centrado en determinados objetos y que mira las utilidades o la renta
y no el valor de la libertad. Él hace, este autor Amartya Sen, que es hindú, hace una crítica muy fuerte en este aspecto, ¿no? Incluso en la lectura de Sen se observa una suerte de reclamo con respecto a la ciencia económica moderna. Constantemente retoma la idea del mercado como un mecanismo desde la libertad básica en intercambiar bienes. Repito, libertad básica. Hay un pensamiento smithiano, la libertad para realizar intercambios, transacciones, constituye en sí misma una parte de las libertades básicas que los individuos tienen como razones para valorar. Todo esto es Amartya Sen, que a mí me resultó muy útil para poder explicar una serie de ideas que yo tenía en la cabeza, que iba encontrando en diferentes investigaciones y escrito en diferentes papers, pero me pareció la perfecta unión de la búsqueda de la libertad justamente y el desarrollo a través de la educación y de la capacidad personal. En el fondo, él toma, en el fondo me refiero a la parte existencialista, filosófica, que nutre sus propias reflexiones, sus propias ideas. Hay una noción y visión aristotélica del bien humano. El bien humano no refiere a recursos primarios como comer, beber, etcétera, sino que establece la relación necesidad-satisfacción. O sea, hablamos de la antigüedad, ¿no? Eso, hay una realidad, necesidad, satisfacción, y ahí se entra en el terreno de la ética. Y también es aristotélico algo que sostiene Amartya Sen, que es el poder ser y el poder hacer, dunamin para los griegos, y la ética en el intercambio y el precio justo. Esa es la visión aristotélica de la antigüedad que retoma. Conceptos que pertenecen a esta interpretación económica se encuentran desde los orígenes como ciencia en el intercambio. Valor de uso, valor de cambio. Yo empecé a estudiar a partir de ahí el concepto de valor, y esto lo presenté en jornadas. Después fue publicado por el Instituto de Matemáticas y Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Empecé a estudiar el concepto de valor y lo voy a mantener en este estudio a través de Adam Smith fundamentalmente, y después la discusión posterior que Schumpeter tiene con Marx, con Keynes, etcétera, etcétera. Siempre voy a mantener ese eje. ¿Qué principios corresponderían al análisis de lo valioso y lo necesario, considerando el concepto de valor en cuanto a un logro hacia el bienestar de las personas? Se basa en la economía doméstica autosuficiente, es muy antiguo esto, introduce la división del trabajo, el trueque, luego el dinero, ahí nos aparece el dinero, criticando la identificación del dinero con riqueza. El dinero es un medio de cambio que reemplaza el trueque, lo que von Mises llamaría la teoría cataláctica del dinero. Su función fundamental es servir de medio de cambio. El concepto de valor y de dinero se unen en dos proposiciones. Uno, servir de medio de cambio, entonces. Y dos, para servir como medio de cambio, el dinero tiene que ser una de las mercancías que ayuda a intercambiar. Después vienen ciertas disquisiciones con respecto a que se pasa de la teoría metalista a la teoría nominalista con la moneda. ¿Voy bien, Sí, Alejandro? muy bien. ¿Sí? Sí. No, me dices, por favor, si tengo que parar o algo. 10 minutos más ¿Me tenemos. quedan? Sí, ¿está bien o te falta? Bueno, Me falta. ¿Querés bueno. que Bien, pase podemos. directamente a los autores o sigo con Adam Smith? Sigo. Eh, Regulalo vos, fíjate, Bueno, y después abrimos ahí a las preguntas. Y ahí en el medio de las preguntas podés meter un poco más bueno, de lo que entonces, haya quedado. Adam Smith he trabajado fundamentalmente sobre la teoría de sentimientos morales y la riqueza de las naciones, el capital, el trabajo, el concepto de valor.
En la riqueza de las naciones, el valor trabajo, que es lo que decía recién, tratar de mantener. Bueno, ahí aparece el salario, precio natural, precio de mercado. Y en la teoría de los sentimientos morales destacó fundamentalmente la búsqueda de la verdad y la discusión de Adam Smith con los moralistas de la época en Inglaterra. Entonces, es el capítulo que se refiere a la riqueza y la pobreza. Primera parte, la segunda parte es la ley de pobres, que a mí me interesó mucho porque yo siempre me pregunté si la pobreza es desde siempre, en qué momento se empezaron a ocupar desde el Estado, desde una organización jurídica o administrativa supra, de en qué momento se empezaron a ocupar de pobres, que hubiera leyes. Si bien Ricardo, Adam Smith, Marx y algunos siguientes economistas de la modernidad europea tuvieron como una máxima preocupación explicar a sus contemporáneos la importancia de la producción y el valor contenido en el trabajo, existe un concepto que está absolutamente ligado a la revolución industrial y que en realidad inspiró a todos ellos, el trabajo por jornada y consecuente salario. Pero yo no sé si ellos podían comprender la dimensión del fenómeno industrial que los estaba absorbiendo en su fuerza y esplendor. En la Inglaterra de aquella época, la clase comercial no presagiaba aún la transformación política que iba a haber como consecuencia de toda esta transformación de las instituciones capitalistas. Hasta los albores del capitalismo, la pobreza era contemplada como una parte desde la concepción cristiana de la vida. Era una parte de la vida, ¿no?, que existía. Los pobres eran los pobres del Señor, decía Quevedo, y por otra parte, eran un riesgo contra el orden público. Entonces, sobre estos dos ejes van a surgir una serie de leyes, que bueno, ahí están tratadas. 1601, Act of Elizabeth, la ley de 1662, 1795, entonces son muy antiguas realmente, y me impresionó esto porque yo dije, y desde entonces, ¿cuáles habrán sido las leyes que se ocupaban desde, repito, la organización del Estado? Entonces, esto en ellos, estos conceptos, se declara el interés en eliminar las penurias que recaen sobre los pobres por el mero hecho de nacer, y se proclama la intención de garantizar a la población industriosa un digno nivel de vida. Bueno, y viene la cuestión del salario y todo lo demás. Lo que me interesó es que empieza a superponerse esta concepción de la pobreza y su contención, digamos, desde el Estado a través de diferentes reglamentos, ordenanzas y leyes concretas, se empieza a superponer en el siglo XIX, sobre todo, con el surgimiento de otras coordenadas que aparecen, que son la oferta y la demanda. De manera que esta mirada que existía y esta contención ya no empieza a dar resultado, porque nuevos factores, nuevos fenómenos económicos, no políticos, económicos, son los que no dan respuesta. Sin embargo, la simplicidad del análisis que existía hasta ese momento demandaba nuevas líneas de investigación. El punto de equilibrio llegaría más adelante, una vez madurados los análisis de curvas y ejes cartesianos. Pero sí, un concepto de la ciencia económica se había consustanciado a fuerza de realidad, es la miserabilidad. En alemán, Verhelendung, que es Marx ya, ¿no? Se ocupa particularmente de Marx, luego de Ricardo, John Stuart Mill y demás. Bueno, ahí está tratado en ese capítulo, y no me quiero demorar mucho más, está tratada la cuestión de justamente el concepto de valor trabajo, que era de Adam Smith, luego tomado por Ricardo, luego por Marx, y la discusión que se da Ricardo Marx primero por la cantidad de horas de trabajo. Ese es el valor
trabajo, y todos los científicos que vinieron después en la economía que dijeron, no, no es la cantidad de horas trabajadas, sino la calidad de las horas trabajadas. Bueno, ese tipo de discusiones hizo surgir escuelas como la escuela marginalista, que es el capítulo 5, los grandes pensadores que hicieron escuela, la escuela marginalista, por eso se habla de revolución por los cambios que se van a producir. ¿Te parece que haga algún enunciado de las escuelas que siguen o paramos? No, yo podría, mira, presentaría la cuestión de la siguiente manera. Yo ahora acá he anotado algunas cosas Sí, para preguntar. Seguramente sí, luego vienen preguntas. Los que quieren pueden ir ahí escribiendo donde dice preguntas y respuestas. Yo voy a ir pasándoselas a Graciela, porque seguramente por ahí puede venir parte de, de lo que falta enunciar, ¿no? Pero eh, se me ocurre como, digamos, como primera medida, me lo estoy pensando más como un libro también de historia del pensamiento económico, ¿no? sí, Cómo sí, son cómo los economistas que vos ahí medio lo sugerís, ¿no? Decir, bueno, de entrada no, los primeros no son economistas, son filósofos o son que- juristas, porque exacto, hablan del tema de la justicia. Vos ahí lo mencionaste en algún momento, esto de eh, o sea, eh, el análisis del tema económico viene por el lado de qué es lo justo, ¿no? ¿Cuál es ah, la justicia? Y ahí ah, bueno, si yo trabajé 8 horas, ¿cuál sería el justo salario? O claro, si voy a comprar el pan, ¿cuál sería el justo precio de esto, ¿no? Bueno, por eso la perfecto, mayoría son filósofos, moralistas y tal. Y después se produce este tema. Yo voy a hacer todos estos comentarios, vos después sí, completar, sí, dale, corregir con dale, tranquilidad, etcétera, porque yo no soy el especialista de esto. Pero vos ahí después mencionás algo muy interesante, que es esto de el complejo no lo dijiste así, pero yo lo interpreté así, el complejo sí. de inferioridad de las ciencias sociales, ¿no? ¿El Que se complejo da de de las qué? ciencias sociales, de inferioridad. Ah, sí, exacto, Porque esto se da ya en 1870 y sí, tal. Y la respuesta tiene que ver bueno, con otro tema que vos planteaste, ¿no? Que es el tema este de las ciencias exactas, entre comillas, ¿no? claro, Que claro, si nosotros seguimos la tradición popperiana, es decir, exacto no hay nada, porque es todo provisional, es todo provisorio. Cada vez lo tenemos más claro nosotros viviendo en el siglo XXI, que todo el tiempo aparecen cosas que se dieron por válidas y ya no lo son tan, porque hay nuevos métodos de medición, hay nuevos descubrimientos, etcétera. Dicho esto, existe la pretensión de exactitud cuando se incorpora, no sé, a la física, a la biología, la matemática, la medición exacta de la cosa con la matemática, que es ahí cuando la economía introduce la ex- matemática, esto para darle previsibilidad, ¿no? ujú, Y esto que vos señalaste también en el medio de la presentación de los primeros capítulos del libro, que me parece a mí, tiene que ver también con esta cuestión de cuando las ciencias económicas, porque esto creo que nos va a llevar al tema del liberalismo y del enfoque liberal de la economía, cuando la ciencia económica pretende tener un halo de exactitud claro, matemática, ujú, deja de poder explicar lo que sucede, porque lo que ujú, sucede somos nosotros actuando en el mercado y que somos totalmente impredecibles. Y ese es el problema de los gobiernos cuando te meten ahora, ¿viste? Ahora te hacen el Excel, te ya, meten, subo acá, bajo acá y cerró la cuenta. Claro, te cierra vos en el Excel porque nunca tenés en cuenta que la gente tiene preferencias diferentes y preferencias temporales. Es más, la misma persona no siempre prefiere lo mismo. Entonces cambia la moda, cambian las circunstancias, cambian la capacidad adquisitiva, qué sé yo, lo que fuere. Cambian las creencias, dice, yo ahora esto no lo consumo más, no consumo más carne, porque yo creo que eso es un sacrificio de animales, lo que sea, o porque me hace mal, o porque no tengo dinero. Entonces, o sea,
pretensión de exactitud, creo yo, es lo que nos llevó a esta cuestión. Ahora, ahí yo metí varias de las cuestiones, pero, y que supongo yo que es lo que queremos escuchar todos, que es el título del libro, ¿no? Dice, ¿por qué se empobrecen los países ricos? ¿No? Es decir, bueno, todos queremos medio de manera ansiosa decir, bueno, dame la respuesta de, según toda esta investigación, por dónde iría la cosa. Y hasta ahí lo dejo y después seguimos, pero ahora supongo que vos tenés tiempo para Bueno, extender. ahí está, pero está muy bien que me digas eso, justamente eso es lo que necesito, porque como es tan largo este proyecto tan grande y yo trato de comprimirlo en el tiempo que me diste, pero está perfecto porque yo tengo que demostrar, y es una de las conclusiones más fuertes a la que llego, es que la economía es dinámica, no es estática. Tanto cientificismo llevó a modelos estancados, provocan estancamiento, que es lo que dice Schumpeter, que es el autor en el que yo más me apoyo, porque realmente demuestra perfectamente sus principios. Es decir, cada una de estas escuelas que fui siguiendo en el tiempo histórico va superando a la otra o va descubriendo cosas nuevas. Ese es el devenir de las sociedades, ese es el devenir del tiempo, de la conducta de las personas y de la reacción de las personas frente a esta contención o diseño, diría Hayek, del Estado sobre los individuos. De pronto, la respuesta que daban a determinadas medidas son diferentes y la pobreza sigue creciendo. Entonces, por ejemplo, en la escuela marginalista, cuando nace el marginalismo, la determinación del valor, que ya dije antes, es un concepto que yo estoy siguiendo como un eje conductor, la determinación del valor por el tiempo de trabajo, que es ricardiana, ya había sido dejada de lado. Tanto el valor de uso como el valor de cambio, el precio natural, el precio de mercado se reducen a una sola categoría, la relación de intercambio, es decir, habían quedado ahí. La palabra valor expresa simplemente la circunstancia de su intercambio en una cierta relación por otra sustancia. Las mercaderías no son valores que las personas le atribuyen el valor del momento mismo del intercambio. Los marginalistas rebaten la paradoja del agua del el agua y los diamantes, ¿te acordás? Que es la paradoja esa de qué vale más, el agua o los diamantes. No es que los diamantes valgan más porque llenan una habitación de diamantes, eso es cuantitativo. Entonces, justamente considerar que, por ejemplo, el agua puede considerarse de escaso valor porque abunda mucho valor si es escasa. Bueno, esa es la discusión que empieza a plantearse a partir de ese momento. Luego, Marshall, Pigou, Keynes, la escuela inglesa empezarán a sistematizar justamente los estudios matemáticos y le dan organicidad a la disciplina económica, aunque no la llamemos ciencia todavía. Entonces, todo esto fue motivo de discusiones y de ensayo-error y llegar a nuevas conclusiones y nuevas discusiones. Entonces, en el tiempo van apareciendo nuevos recursos. Si nosotros pasamos las discusiones, porque ¿qué pasó con las guerras mundiales? Se acabaron las recetas. Es decir, la economía sin patrón oro, ¿cómo funcionaba? Que fue el caso de Argentina. Argentina, mientras existió el patrón oro a partir de 1880, 79, 80, está el patrón oro, entonces sus exportaciones que habían efectivamente captado mercados muy interesantes, belgas, ingleses, Holanda, Francia, etc., se benefician. ¿Por qué? Porque cobran sus exportaciones en oro. Eso les permitió pagar la deuda externa que venía desde el año 26 en Argentina, pagar las cuotas de la deuda externa y con la otra parte de esos saldos exportables,
con la otra parte poder pagar la infraestructura que debían sostener para poder producir y exportar. Entonces la cuenta cerraba y este fue el progreso en Argentina. Pero ¿qué pasa cuando con 1914, 1913 ya aparecen situaciones que hacen prever que el mundo va a cambiar o que va a existir un conflicto que va a cambiar las reglas económicas hasta ese momento? Y empieza la caída de los imperios también. Y el liderazgo internacional va a pasar de Inglaterra a Estados Unidos después de las guerras. Entonces, todo eso cambia el funcionamiento de los mercados y demanda nuevas respuestas de nuevas economías. Otra vez, hay crisis, por supuesto, como fue la crisis del 30, las crisis del capitalismo, que se repiten, sí, efectivamente. Entonces, salto la discusión Marshall, Pigou, Keynes. En el capítulo de Hayek, que se llama Friedrich Hayek, Viena 1899, Friburgo 1992. Hasta acá las escuelas de pensamiento económico demostraban una construcción prolija que no soportó los efectos económicos de la guerra. En realidad, tanto Schumpeter como Keynes retomaron los hilos de aquellas teorías que sostuvieron sistemas enormes con base científica y metodología económica. Con patrón oro, base monetaria estable, si bien con los sacudones de los ciclos del capitalismo, producción aunada con los avances científicos que la misma amenaza de las guerras provocaban. Por supuesto, una monumental construcción que sin embargo no ofreció recetas cuando aún el drama humano no terminaba de apagar las cenizas de la destrucción. ¿Qué tenemos en ese momento? La crisis que planteó la guerra condujo a la búsqueda del superestado solucionador, al Estado benefactor, al Estado del Estado, a férreas planificaciones y al fascismo y al soviet en una interpretación superlativa del bienestar colectivo y masificado. Pero la realidad se apoyaba aún sobre la teoría de Cambridge, tan prolijamente construida desde el aparato marshalliano, la economía clásica y posclásica. Justamente los journals de economía trajeron desde Estados Unidos una escuela que parecía encontrar el método para analizar las realidades de la justicia, pero en temas económicos. Entonces, buscaron el método para analizar la economía y eso condujo a la técnica, la estadística, la matemática, pero seguía existiendo un gran vacío en la realidad social. Partieron de la problemática del valor trabajo y cómo se mide el trabajo y cuánto es el precio de cada mercancía, pero hubo que esperar hasta la escuela austríaca de Walras para comprender la utilidad y el grado de satisfacción con bienes y servicios. ¿Sería la felicidad? A través de la oferta y la demanda, la ley del equilibrio. La utilidad marginal planteó por primera vez la medida de la felicidad o de la satisfacción. Algunos factores son inmateriales, pero un gran número tiene que ver con el consumo. Entonces se preguntaron si la felicidad está en el consumo. Esto ya había sido analizado en la teoría de los sentimientos morales por Adam Smith. Y Walras casi pierde la vida para sostener estas ideas. Todo era como revolucionario. ¿Sobrevive el liberalismo en las nuevas economías de la Guerra Fría y de la bipolaridad? ¿Cómo se entiende la libertad? Todos estos son interrogantes que me fui haciendo. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo reaparece este concepto, esta idea tan preciada de los sistemas democráticos? ¿Cuál es la polémica? Si pudiéramos darle un punto, o sea, polémica, la crítica de Hayek, ¿no? A Keynes, por ejemplo. Si pudiéramos darle un punto de partida a esta discusión que hizo escuela en Europa, sobre todo, y también en Estados Unidos, este punto es el camino de la servidumbre, cómo se escribe. Primero fue panfleto, luego libro, hacía casi que fueran imposibles sostener los argumentos keynesianos. Bueno, aparece la revista de la London School of Economics de 1931, y ahí hay una polémica muy grande entre esta escuela y el Keynes y el keynesianismo. Para no entrar en detalle y para adelantarte lo que yo puse, lo que yo escribí como conclusión,
Para mí, me adelanto, pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué empobrecen los países y dónde el liberalismo se constituye en una contribución a la economía y un pilar fundamental? eh, es que primero debemos identificar el problema, hacer foco en el problema, y eso es lo más difícil. Por eso yo fui a buscar allá 1600, siglo XVII, la lucha de clases aparece. Pero lo que es increíble que tengamos hasta el día de hoy, siglo XXI, aquellas leyes, aquellos principios con respecto al salario, la hora de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No deberíamos enfocar más el problema donde está? Esa es una de mis conclusiones. Por eso me puse a ver qué era lo que sumaba cada teoría y cada teoría que fue corroborada empíricamente. ¿Cómo construye una escuela que sigue en la actualidad aportándonos conocimiento? Bueno, ¿sigo con el tema o Ahí, avanzo? no, ahí quiero hacer una, bueno, Sí, ahí, bueno, mientras vos hablabas de un comentario que no sé el nombre porque se llama asistente anónimo, no sé, no sé cómo es, bueno, hacía referencia que vos seguro lo mencionás en el texto al paradigma de Kuhn, ¿no? Al paradigma de sí, Kuhn, sí, de cómo se van sí. formando estas ciencias, ¿no? Pero eh, Sí, sí, si- exacto. siguiendo con Perdón, tu... perdón, por la Sí, contrastación, es decir, y por acuerdo de la comunidad científica. Una verdad puede ser paradigmática siempre y cuando la hipótesis de la que partió no es falaz, es decir, la hipótesis de la que partió puede corroborarse empíricamente por contrastación con la realidad. Por supuesto, partiendo de la observación, siguiendo todos los pasos. ¿Qué es lo sí. que me pasó a mí? Yo partí de la hipótesis, no sirven los modelos antiguos, no todos, hay que ver que algunos ya son obsoletos, modelos económicos. Entonces, y ahí entra el rol del Estado. Entonces, yo tenía que probar que el Estado, en la aplicabilidad o no de determinadas teorías económicas o principios económicos o escuelas económicas siglo XVII, XVIII, va a errar, comete errores y esos errores los paga carísimo por acumulación en el tiempo, incluso, por eso analizamos los historiadores, va a provocar resultados nefastos socialmente. Que esto es lo que le faltaba a los primeros economistas y a los economistas, aunque hubiera querido dar respuesta a la cuestión de la pobreza. Bueno, capaz que yo me entusiasmo Pero y me sí, voy. Pregúntame de nuevo. pero no, no. En base a esto, porque, digamos, a mí también parte de, acá se presentan como dos cuestiones, ¿no? Una, este seminario que es, en cierto modo académico, pero también de difusión, porque hay gente de distintas Sí, partes, etcétera. sí, Eh, entonces, tenemos como cierta libertad a hipotizar sí, sobre algunas cosas, ¿no? Hacer hipótesis sobre... Y a mí siempre me gusta el fin de la historia, más allá del entretenimiento que sí, puede ser la historia para los que nos gusta, un simple entretenimiento como una novela, canto. tratar de ver, o sea, mientras vos hablabas de alguna de estas cosas, a mi mente se viene la imagen de ayer, del superministro, entre comillas, super, sentado en la Está galería del bien, Congreso, rodeado de gente del siglo XIX, ¿no? Digamos, de claro. estos Bueno, sindicalistas que están basados en la teoría del valor trabajo, o sea, que, que las leyes que existen en la Argentina son las leyes basadas precisamente en conceptos bueno, del siglo XIX o antes, que es ahí está, el valor trabajo, es decir, bueno, a mí me tenés que pagar, porque claro, trabajo más horas y además tengo un plus, ¿no? Más o está menos bien. así, porque yo hace 40 años que estoy en esta fábrica haciendo lo mismo. O sea, cuanto más, es con lo que pasa, por ejemplo, en el sistema educativo argentino medio y primario, que es, para aquellos que no saben y que están acá, algunos ya lo deben saber de memoria, pero es, cuando vos pasas los 20 años dando clase, cobras un plus del 100% o 110% de tu salario, o sea, el doble de tu salario, más de la mitad de tu salario se debe a que vos hace 20 años estás haciendo lo mismo. O sea,
te premian el estancamiento, digamos. Pero claro, Exacto. esto Y si está es lo que la pensado, economía es dinámica, y la claro, economía es pero dinámica, no, digamos, esto lo demuestra las escuelas. esto está pensado para el siglo XVIII, el siglo XIX, si lo estiramos, 17. comienzo del siglo XX, y ahí voy a dos cuestiones, ¿no? Digamos, una es por lo menos para mí, yo ahora cuando miro más en perspectiva y sobre todo hacia el pasado, tengo como una visión un poco más condescendiente, aún con aquellos pensadores que manifiestan ideas totalmente opuestas a las que yo creo, Sí, porque es esto claro. que vos decías recién, digamos, estos tipos la están haciendo en ese momento, o sea, ellos no pueden Ujú. saber, siempre está el caso más conocido de todos es la predicción equivocada de Malthus cuando dijo el mundo se va a morir de hambre. Pero él dijo eso porque él estaba viendo el mundo en el que estaba viviendo, donde Exacto, la revolución estaba empezando a suceder. O sea, si él hubiese vivido 100 años más, no iba a decir eso. No era tan tonto como para decir ciertas cosas. Aún el propio Marx, en algunos lugares, ya empieza a claro. decir, ojo, no es si trabajo 20 horas, cobro más que el que trabaja 8 horas. Voy a cobrar más si mi trabajo es más eficiente. O sea, él no era un tonto. Yo siempre digo, juego con esta idea que puede ser medio este, extrema, que si hubiese vivido más años, hubiese cambiado gran parte de su explicación. No sé hasta dónde, ¿no? Porque capaz que a veces uno es cabeza dura y trata de amoldarla y de buscar alternativas y tal, pero el tipo veía que muchas de las cosas que él presentaba 10 años después ya no funcionaban aún en el propio país donde se supone que había más pobres, ¿no? Y una última, para dejarte ahí a que redondees, ¿no? Eh, eh, a mí me hace ruido esto que vos mencionabas de Amartya Sen, ¿no? Esto de poner mercado versus libertad, ¿no? Es decir, como que una cosa fuera contradictoria No, u es que no opuesta a lo la otra, al es. menos Yo yo me la interpreté expresé así de mal la entonces. presentación, ¿no? Porque, digamos, precisamente el mercado es la libertad, ¿no? Eh, y la libertad se manifiesta en el mercado. Si no hay mercado, no hay libertad. En el Esa es la intercambio explicación que yo le hablemos. daría, ¿no? A la cuestión. Pero es lo que yo veo, ¿no? Obviamente que puede ser. Lo que pasa es que yo quizás, y te contesto la segunda y después la primera, eh, quizás lo resumí demasiado. Le hace la crítica a los que consideran el mercado estáticamente o dentro de determinados límites. Y él opina lo contrario. No sé si lo alcancé a leer, porque como estoy dejando cosas sin leer, pero bueno, viene bien la pregunta. Y lo otro, que me había quedado sin leer, escucha esto. La pobreza, volvamos allá, siglo XVII, las primeras leyes o acts que se ocupan, son llamadas las leyes de los pobres en ese momento. Eh, la pobreza no era mirada como un problema económico, sino como una especie de fatalidad, algo inevitable que se debía ir paliando bajo el principio de la hermandad, de acuerdo a lo que confieren las enseñanzas bíblicas. La pobreza carecía de condición de problema económico, no lo era. Solo cuando se debía tomar determinadas decisiones se apoyaban en la realidad posible con esa situación. Es el comienzo de la racionalidad que se impone y esa racionalidad no podía ser otra que la económica. Ahora bien, ¿en qué momento los pobres dejaron, digamos, dormir el sueño eterno de los justos a los racionalistas puros? Cuando los pobres dejaron de ser necesitados y alborotadores posibles para transformarse bajo una cosmovisión de la sociedad distinta en trabajadores potenciales, en mano de obra protegida por nuevas leyes y por la aparición del sindicalismo y el laborismo inglés. Entonces, vienen estas leyes, pero repito, año 1601, 1662, 1795. Ahí los salarios quedaron regidos por el principio del mínimo vital. ¿Te suena?
O lo que es lo mismo, su cuantía se hizo depender del precio del pan y del número de personas por familia. Asimismo, se acordó que las 2/3 partes del salario fueran sufragadas por el patrón y el resto por vía impositiva, con lo que se recogía el mecanismo de la ley isabelina de 1601, consistente en financiar las ayudas a los pobres con el establecimiento de impuestos recaudados por funcionarios locales. Yo agregué práctica muy conocida en nuestras sociedades actuales. Eso es sobre eso avanza Marx. El problema que yo le veo es que choca, es decir, lo que se pretendía montar sobre los ejes de coordenadas de la oferta y la demanda, no fue así. Y el otro problema es que Marx habla de mano de obra, mercado de trabajo y mercancía. Cuando desarrolla el concepto de plusvalía, que yo trabajo sobre eso en este capítulo, la miserabilidad, a partir del concepto en alemán, porque así leí algunas cosas de Marx, Verelendung, es el punto de la miserabilidad, es como vos decías recién, en algunas cosas estoy de acuerdo y creo que él habría avanzado sobre esos primeros postulados. Es el punto más sensible, más álgido, que muchas veces yo escucho que dicen esa palabra miserabilidad o miserable con tanta soltura para castigar al contrincante o para insultar. Y a mí me da como escalofrío, porque hay que leer a Víctor Hugo, Los Miserables, para darse cuenta que era esa realidad que se les había venido encima después de la Revolución Industrial. Por eso hubo emigraciones, por eso vinieron mis abuelos a la Argentina, porque la revolución industrial, con sus feroces resultados del primer tiempo, hasta que se empezó a legislar y hasta que aparecieron sindicatos, etcétera, etcétera, expulsaron a las personas de su propia patria, de sus propios pueblos y de sus propios pseudo países, porque todavía no eran ex imperios. Entonces, en el capítulo de Marx habla Schumpeter, que lo va destronando a Marx, pero con mucho argumento, porque él sostiene que para analizar el tiempo en el que Marx desarrolla su pensamiento hay que tener en cuenta, que es lo que decías vos, el contexto como el cenit de las realizaciones industriales, productivas, burguesas. La revolución industrial, hija de su tiempo iluminista, dieciochesco y revolucionario, había llegado a Gran Bretaña empujada por el espíritu de empresa en el Parlamento, hecho que condujo al Estado británico a una verdadera ola de producción, inversiones, intercambio y, por supuesto, poder económico. Era el tiempo del mecanicismo materialista y el mensaje de Marx en la Europa post-napoleónica actuó como un rayo de luz y esperanza para pobres y oprimidos. Un verdadero destello profético. La fe estaba desapareciendo rápidamente en todas las clases sociales, en todas, siglo XIX. El nihilismo del siglo XIX comenzaba a corroer las más firmes convicciones religiosas y toda esperanza se desvanecía, solo conservada débilmente por las iniciativas de Rochdale y las cajas de ahorro en el mundo obrero, mientras los intelectuales se mostraban plenamente satisfechos con las conclusiones de John Stuart Mill y la ley de pobres. Ese fue el destello de luz. Fue dice Schumpeter, textual, estoy leyendo, sostendrá la vocación profética del marxismo como una verdadera religión que promete el paraíso socialista en la tierra. Entonces, a partir de ahí, yo voy transmitiendo la crítica de Schumpeter al Marx economista, que lo destrona absolutamente con la teoría del valor trabajo, porque esa teoría fue superada por la de la utilidad marginal de los marginalistas. Entonces, incluso demuestra que la plusvalía no tiene sentido y todos los ataques posteriores que va a tener el capitalismo a partir de Keynes también los va así bajando porque ya no existen
esas teorías han sido superadas por otras teorías, que son las que voy siguiendo prolijamente en el trabajo de investigación que hice y que está en el libro. No sé si te contesté. Sí, pero voy a volver sobre Dale. una que no me contestaste, o si me contestaste yo no entendí que me contestaste, que es la del, y la voy a reformular un poco más, a ver, porque capaz que es la que dispara el título de la charla y el título del libro, es decir, ¿por qué? Porque aprovechando ya que ya llevamos ¿Sí? una hora de charla y no hay, Nos queda tiempo? sí, sí, nos queda algo de tiempo. 15 minutos tenemos. Eh, digamos, digamos, vos, el título es ¿por qué se empobrecen los países ricos? ¿Por qué los países ricos se empobrecen? Por eso tengo que adelantarte las Ahora, conclusiones. sí, sí, sí. Entonces, ahora la pregunta es, pues de paso ya te tiro la pregunta por si querés ir por ese lado, que es lo que a mí se me ocurre. Primero, eh, ¿cuáles son los que uno considera ricos? Porque en el medio de esto, al menos yo desde el enfoque de la escuela austríaca, ¿no? Que es la teoría del valor subjetivo, ¿no? Sí, sí, Y entonces todo es subjetivo en función de quién mira, ¿no? sí, Soy rico, soy pobre, me gusta, no me gusta, me están pagando mucho, me están pagando. Eso es subjetivo de cada uno, que ese es el aporte de los marginalistas, ¿no? sí, Viene por ahí la cosa, ¿no? sí. Entonces, habiendo dicho esto, porque en el medio, digamos, el libro podríamos, es un curso, como vos dijiste, ahí ya medio develaste la trama detrás del libro, son clases, entonces pretender discurrir por todos lados con 90 minutos es una pretensión desmedida, ¿no? Porque si Hagamos clase. claro, digamos, por eso vos, no sé, estás hablando ahí de cómo cambia el concepto de pobreza, porque entre otras cosas, lo que se produce ahí en un cambio con estas grandes migraciones, uno puede verlo desde el punto de vista de, bueno, la gente es pobre, la gente siempre fue pobre. Y lo que yo veo, ¿no? Es que a partir del siglo XIX tienen la oportunidad de ser ricos aquellos que nunca lo habían sido, o mejorar Sí, su condición. claro. Y ahí empieza un tema, que es el Mis tema abuelos. de las comparaciones. Bueno, cualquiera de nosotros siempre se va a comparar, mira para un lado es pobre, mira para el otro lado es rico, según con quién te comparas. Aún con vos mismo, vos podés decir, soy más rico que hace 5 años o soy más pobre. Si vivís en la Argentina, por lo general todo el mundo va a decir, soy más pobre que hace 5 años o que hace 10 años, ¿no? Aunque puede haber gente que le ha ido mejor, ¿no? Y hasta ahí lo dejo. Ahora, la pregunta, para que vos puedas cerrar tomando toda esta cuestión, es decir, primero, porque me hace ruido decir, o sea, puede pasar, los países ricos se empobrecen. Un caso típico es la Argentina, ¿no? O Sí, sea, un país rico que se sí, empobreció, ¿no? sí, sí. A mí siempre cuando me vienen a decir, pudimos haber sido Australia, pudimos haber sido Canadá. No, ya fuimos a Australia y Canadá. Lo que pasa es que Claro. dejamos de hacerlo hace 70 años. Sí, Pero no es que totalmente de nunca acuerdo. fuimos. Lo que pasa es que vos no habías nacido cuando fuimos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Porque la mayoría pasó ese tiempo. Ahora, si vos ves que en el presente hay países ricos que se empobrecen, entonces, si vos ves que hay países que se están empobreciendo, porque uno podría decir, bueno, no, se están enriqueciendo otros. No sé, bueno, eh, dejo ahí como para que puedas Sí, te voy contestando por cerrar y partes. redondearle la cosa final, porque sos como un vendedor del colectivo que nos está diciendo que nos va a contestar, que nos va, ya voy, ya voy, ya voy, y los que nos quedamos estamos esperando la respuesta a la pregunta Concreta, es que muy dirija, difícil. así puede cerrar con todas las luces. Es difícil, pero no tiene que servir de excusa, porque justamente uno de los grandes desafíos es cuando uno escribe o al dar clase es en un tiempo determinado poder hacer una selección de conceptos de modo que las preguntas de los alumnos y sus dudas y sus deseos estén
satisfecho. Así que te agradezco y te agradezco esta oportunidad de nuevo porque me hace a mí volver sobre ciertas cosas y volver a estudiarlas, quizás. Entonces, vuelvo a recordarte. Yo parto primero del momento en que hay una presión sobre los economistas para que sean científicos, porque es la época del positivismo y solo las leyes naturales y que nunca se desaparecían en el tiempo ni se alteraban, entonces tratan de que la economía tenga leyes de respuesta, etcétera, etcétera, pero las sociedades empobrecían, que fue, por ejemplo, el caso que yo tomo, que es el punto de partida de la investigación, es la pobreza, que fue contemplada por la ley de pobres, punto. ¿Por qué? Porque a mí me sirve para sostener mi hipótesis que en Argentina o en Latinoamérica, en algunos lugares, se están aplicando modelos económicos obsoletos de manera rígida. Entonces están contraponiendo dos cosas. El tiempo histórico, porque se salen de su contexto humano, natural, social y político, y se aplican en tiempos modernos. Y segundo, que no dan respuesta, no tienen soluciones por esa misma razón de ser. Para eso tuve que demostrar, y es lo que se trabaja, está en el libro, a partir de diferentes avances de diferentes escuelas y pensadores, básicamente Schumpeter, cómo la economía finalmente es moldeada, si cabe el término, por las sociedades con sus emociones y sus sentimientos, que se van a transmitir como respuesta a medidas económicas que toma el Estado. Toda vez que el Estado ha comprimido y ahí empobrece, y ese es el punto, y espero poder responderlo, el Estado empobrece cuando comprime con modelos o medidas económicas obsoletas. Yo no puedo entender al día de hoy qué es la puja distributiva. Nadie me lo sabe explicar. ¿Qué es la puja distributiva? ¿Cómo se distribuye? No sé. No, ¿qué tipo de preguntas se están haciendo para que se empobrezcan países como la Argentina? El título es provocador, es decir, ha generalizado, pero es absolutamente provocador, que es lo que yo quería lograr, que se preguntara a todo el mundo por qué, porque a ver si encontramos el resultado. Entonces, para mí, una respuesta provisoria a mi pregunta, interrogante inicial, es esa. Están aplicando moldes rígidos como regulaciones, esto, lo otro, cepo. Entonces vos apretás, presionás, 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 como habían tenido los primeros economistas la presión científica, para que la sociedad responda así y no de otra forma. Es la absoluta falta de libertad, es la absoluta antidemocracia. No tiene vueltas eso, es así. Entonces, todas las escuelas van demostrando, mira, por ejemplo, van surgiendo teorías nuevas y van a ser contrastadas con la realidad y dieron resultados. Entonces muchos paradigmas de la antigüedad, así fuera la antigüedad clásica, no dan resultado y se está hablando de precios justos con la visión aristotélica. Estamos todos locos. Entonces, el capítulo 9 es la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento. Le di ese nombre que en realidad no corresponde, pero bueno, para que se comprendiera. Herbert Simon trabajó, premio Nobel, 1974, trabajó sobre la teoría de las decisiones, sobre las organizaciones, por supuesto, y más que nada sobre la teoría de las decisiones, y trabaja con la teoría de los juegos, que es complejísima, pero es la forma en que anticipa las máquinas, los primeros ordenadores, cómo funcionaron, con qué lógica. Entonces, ese pensamiento
no tiene nada que ver con el pensamiento que nosotros sufrimos, porque no puedo decir otra palabra en economía. No, no se puede más privar de libertad en una época en que se defienden a ultranza las libertades individuales. Hablo de derechos civiles, ni siquiera hablo de derechos humanos, estoy hablando de derechos civiles. ¿Cómo entonces medidas de olla a presión no van a provocar inflación? La única situación o fenómeno económico que después de la guerra los economistas, todos, Keynes, Schumpeter, Marshall, Pigou, todos los que vinieron después, sostuvieron fue la inflación. No desaparece el problema de la inflación, sino que se agiganta. Por eso yo dije al principio, esto se basa en la experiencia de sociedades que han vivido el exilio, que han vivido la muerte, el terror, el terrorismo, y que reciben solamente medidas de estados opresivos, lo dije al principio. Y eso es lo que me llevó a este trabajo para demostrar. Me preguntabas, perdón, Herbert Simon te decía, la evolución del pensamiento de Herbert Simon, el avance de investigaciones y resultados empíricos en economía organizacional, esto te das cuenta, es nuevo. No se puede estar hablando de la ley del siglo XVII. Resultados empíricos en economía organizacional, tanto en el campo racional, desde la teoría de la racionalidad limitada, que tiene toda una explicación, y está en el libro, como también en el límite de la racionalidad, el conocimiento adquirido. Fíjate lo que él estudia: la emoción, la psicología, la heurística. La heurística es una de las técnicas que yo he usado para hacer esta investigación, es decir, la búsqueda constante. No conformarse con respuestas que serán provisorias, pero no son respuestas definitivas. El campo de la economía aplicada estudia, y de la inteligencia artificial. Acá empieza la inteligencia artificial. Hay una cita en el libro que es de Alan Turing. ¿Pueden las máquinas pensar? Propongo la siguiente pregunta, dice, las máquinas pueden pensar. La nueva forma del problema, fíjate vos, habla de otro problema. Los problemas se fueron sucediendo, son diferentes. Se puede describir en términos de juego que llamaremos de la imaginación. Se juega con 3 personas, un hombre, una mujer, etc. Y explica el juego. Ahora dice, preguntamos, ¿qué sucederá cuando la máquina tome el papel de A? ¿El interrogador se equivocará tanto como cuando se trata de humanos? Estas preguntas reemplazan al original, las máquinas pueden pensar. Y otra, que fue uno de los trabajos fundamentales de él, el dilema del prisionero, no sé si te acordás. Sí, El dilema sí. del prisionero en realidad no solo es un juego que acorrala a los participantes entre los cálculos de la lógica, la conveniencia y sus intereses particulares. Es un juego de la moral, un conflicto donde la elección de la decisión óptima, es decir, máxima, se desenvuelve en el campo de la propia moral y la propia conciencia. Habla de conciencia y está hablando de inteligencia artificial. No están excluidas una de otra, sino que se complementan, se entrelazan. La emoción, la psicología y los sentimientos, como decía Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales del siglo XVIII, rescatemos esas cosas. Por eso me tomé este trabajo. Ahora, vos fíjate que ya para ir redondeando, hay una pregunta que te voy a dejar de Miguel Gutiérrez ahora. En esto último que vos decís, a mí siempre me hace ruido, a mí también, ¿no? O sea, yo también hago esta cuestión de decir, estos están con ideas viejas y tal, ¿viste qué pasó? Pero al mismo tiempo decimos, hay que rescatar a Adam Smith, que también son ideas, son ideas más viejas. Entonces, quizás el problema, yo lo pienso así, como este seminario es como una reunión de amigos, aunque yo no los conozco, pero muchos vienen recurrentemente. Y yo me permito ser contradictorio y tal, porque para eso, de eso se trata, ¿no? Y inclusive
hablar con los, con los ponentes y ponerle mis dudas, a veces apretar ahí un poco para ver para dónde sale la respuesta, ¿no? Esto es decir, quizás no es un problema de ideas viejas e ideas nuevas, sino de ideas buenas e ideas malas. O sea, explicaciones, porque Adam Smith da explicaciones buenísimas hace 250 años. ¿Viste? Y al mismo tiempo decimos, no, porque yo lo digo todo el tiempo, no, porque Marx es viejo, está hablando de otro mundo. No, ¿sabes qué? Está hablando mal de otro mundo, o sea, está explicando mal el mundo. No es Claro. que, no es no es que la idea es mala porque es vieja, sino porque es mala. Y, o sea, y yo voy a argumentar, obviamente que un socialista, un populista, un intervencionista me va a decir, no, el que está equivocado es el explotador de Adam Smith, ¿no? Digamos, hecha esta acotación, que no es pregunta, es acotación en todo caso. Ahí voy con la pregunta de Miguel y tengo otra pregunta, no sé si vos también ahí, porque ya te metiste con la inteligencia artificial, no sé si en algún momento aparecen esta como última corriente de economista de la economía del comportamiento y tal, porque termina desembocando en eso. Sí, No sé sí, sí, si el libro exacto, eso es lo que eh, trata. Sí, sí, llega hasta ahí. Bueno, y ahora sí, te lanzo la última, que es de Miguel Gutiérrez, que tiene que ver sí, con todo lo que vos decís, pero como lo siempre, leí. terminamos hablando de la actualidad, ¿no? El que Miguel dice, se aplican teorías obsoletas por ignorancia o por conveniencia política. ¿Cómo se explica que habiendo pasado por la experiencia de la hiper, la sociedad argentina siga optando por la inflación, a diferencia de los alemanes que quedaron vacunados contra ella, ¿no? Y con esta te dejo ahí para que cierres, que creo que es Exacto. es una buena forma de cerrar la presentación. Bueno, sí, aclaración. No termina con Herbert Simon y la economía del conocimiento, porque al final hay una serie de trabajos míos sobre economías regionales que nadie les llevó al apunte. Bueno, yo me presentaba al Congreso y les iba presentando sobre ciertas regiones del país que podrían actuar potencialmente como polos de desarrollo. Bueno, y lo puse en el libro como un ejemplo, eso y otros trabajos de colegas de Brasil y de Chile, que trabajamos en conjunto en los años 90. Entonces, ahí voy. Una interrupción antes de que vayas a la respuesta de Miguel. Ahí tenés ahí una tapa de libro, ¿dónde se consigue el libro para la gente que le No, te interese? mandé los links, pero Ah, te vuelvo a mandar todo. Están en Amazon y en More Books. está No, bien. no tengo porque no lo Así tengo es impreso. digital, es Es digital. digital, no lo Ebook. tengo impreso, se vende en Amazon. Bien, perfecto. Y así, con Este, ese nombre. ¿Eh? pasamos el aviso. Sí, 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 pasamos el aviso, para eso estamos. Gracias. Entonces, ahí es el último capítulo, es decir, en realidad nunca termina. Y me olvidaba, Economics and Law, que esto algunos colegas pidieron mucho. Yo no profundicé en la Escuela de Chicago, pero tomo a Ahí Ronald Coase, a por ver si te escucho. ejemplo, y trabajo sobre ciertos paradigmas cuestionados, le llamo yo, de la Escuela de Chicago. Pero los dos puntos fundamentales de esta escuela es el concepto y En- rol de los derechos de propiedad, lo social en los derechos de propiedad, la aparición cuando aparecen y las externalidades en relación a los derechos de propiedad. Todo me parece súper necesario para que podamos comprender. Entonces, voy respondiendo el avance de la ciencia o disciplina económica. Miguel Gutiérrez, me decías, tiene dos preguntas en una, ¿no es cierto? Sí, creo con él que es absolutamente conveniencia política, pero Miguel, lo que me parece más dramático y me hace sufrir mucho es que son ignorantes. Yo creo que las dos cosas, porque yo lo escribo en el libro, está en la última parte, que dolorosamente sufrimos la consecuencia de la falta de conocimiento en Argentina, en gobiernos que no... esto está todo en el libro, por eso puedo explicarlo y puedo sostenerlo desde mi humilde punto de vista. Eh,
las dos cosas. Es decir, la ignorancia, que está muy unida a la falta de educación. Por eso dije al principio, la educación y el desarrollo y la libertad son inseparables. Son inseparables. Esto ha llevado a estudios no míos. Yo simplemente soy discípula de toda esta gente que, más los que tuve en la suerte en Argentina y en otros países que pude estar de tener de profesores, fue una bendición, porque eso es lo que nos hace pensar, nos abre la cabeza, es como cuando vos decías, pero Marx tenía razón. Al final, con lo de a mí me pasó con la miserabilidad, lo fui a estudiar en alemán porque quería ver qué significaba la palabra en todo su aspecto, que a él lo movió, lo mueve a toda una teoría que es impresionante. Se haya podido aplicar o no. Entonces, no sé si le respondí a Miguel. ¿Hay otra Eh, pregunta? sí, perfecto. Hay una pregunta que la voy a leer yo y Ah, yo voy a perdón, hacer. perdón, perdón. Para completar lo de Bien. Miguel. Y los intereses, lo dije al principio, convenientes intereses propios de determinados personajes o círculos o etcétera, dependerá del caso, no me interesa, pero sí me interesa que eso tiene que ver muchas veces con la corrupción, que ha sido Sí, el otro problema de la pobreza y va a llegar en el final. Eso también es lo que va conduciendo a sociedades como la nuestra, que no es la única en América Latina, que va en América, porque yo estudio en general toda América y no hago diferencia entre América Latina, América Hispana. ¿Qué otra? Decime y ya bueno, voy, saco mis y conclusiones. sí. No, esta la voy a contestar yo, porque no es, o sea, solo lo vamos a leer, ¿no? Porque Daniel Marcelo acá pregunta, hace la aclaración, que no sé si la pregunta viene al caso. ¿Qué idea, qué relación hay entre las ideas de Milei, el liberalismo, su posibilidad de ser presidente, su nexo con el peronismo y dice, y nuestra Argentina que es un fracaso completo? Bueno, Daniel, eso ameritaría otro, o sea, leo la pregunta porque no tenemos problema acá nosotros. Es muy complejo y siempre, como digo yo, según el momento hay cosas que se acercan muy al liberalismo, hay cosas que no son comprensibles, en fin, pero creo yo que es un claro exponente de la situación argentina, ¿no? Y de emergentes de situación como la Argentina, que es de la que la mayoría de los que está acá sabemos, eh, pero también hubo personajes así parecidos o fenómenos parecidos. A veces la palabra personaje suena despectiva, pero digo, es complejo y aparte hiciste la pregunta cuando faltaban 3 minutos, o sea, estaría para discutir 1 hora más, pero No, pero estos 5 minutos que quedan, primero te agradecemos, Graciela, el tiempo, no, no, el no, entusiasmo por no me pesa, no me por pesa el la, tiempo porque me encanta. por haber venido a compartir tus conocimientos con nosotros y ahí te dejamos para que redondees, que quieras decir algo que no dijiste o que te faltó o lo que sea, estos últimos 5 minutos y agradecer a todos también los que han estado presentes en el día de hoy. Bueno, gracias de nuevo porque, ¿sabes qué? Ale, la gente pregunta por algo. Esas preguntas se las está haciendo muchísima gente. Y nosotros que estamos en espacio de pronto difusión, si bien académica, es muy importante que recojamos esto que las personas están preguntando, no importa de dónde, si no son de la universidad, no importa. Si están preguntando eso, es porque necesitan que nosotros, que sí tenemos el conocimiento, podamos, o la experiencia, digamos, yo por mi edad me hago cargo de la experiencia y las crisis que he vivido en Argentina y las hiperinflaciones, con consecuencias bastante feas, porque perdí el trabajo en 2 oportunidades y tenía 2 chicas, 2 nenas a cargo. Eh, Tienen razón de preguntar lo que preguntan, porque la gente está absolutamente
desorientada, por eso hacemos todas estas investigaciones y todos estos trabajos, a ver si están bien fundamentados, a ver si por fin nos escuchan, a ver que esté en la realidad de todos los días, ¿no? Bien, entonces, volviendo a nuestro tema, las conclusiones. Bueno, siguiendo a Schumpeter, la economía es dinámica, constantemente busca respuestas a los problemas que van surgiendo. 2, los errores estuvieron en el estancamiento ideológico. Siempre va a pasar lo mismo. El creer que se pueden aplicar, ahí es obsoleto el modelo, cuando se lo descontextualiza y se quiere aplicar a rajatabla, como si las personas, las realidades de viejas épocas pudieran aplicarse a las nuevas sociedades y las nuevas realidades y las nuevas demandas. Son necesidades también, y la relación es como vos decís, salvemos o rescatemos a los que sí son rescatables y que nos sirven en la actualidad. Aristóteles, la relación necesidad-satisfacción, cuidémosla. Adam Smith, cuando habla de la teoría de en la teoría de los sentimientos morales, la búsqueda de la verdad y el comportamiento ético, que no tiene otra cosa que ser que la ética del comportamiento de la gente común, de todos los días. Entonces, para mí, el problema está en no poder hacer foco donde está el problema realmente, los economistas, que es lo que a mí me interesa y lo que me preocupa, el que se tomen decisiones fuera del campo de la economía, decisiones económicas fuera de los expertos o especialistas o economistas, punto. Simple. Se toman decisiones de tipo política, entonces son limitadas y pueden errar. Y esa acumulación de errores va conduciendo a las sociedades, algunas a la pobreza. Tercero, el poder de la innovación como un arma para saltar ese obstáculo o muralla ideológica. Pero no se puede. Esto hiere susceptibilidades, esto está violando derechos, y yo me pregunto entonces, ¿y las garantías civiles? ¿Y los derechos civiles? Los que tenemos todos los ciudadanos, que es el respeto a la ley, el votar, es participar de las elecciones. Esa es nuestra humilde conducta mínima ética. Entonces, innovar, decía Schumpeter, la innovación está en cuando la máquina capitalista se mueve constantemente a partir de la producción y la innovación. Y esa innovación es lo que hace que muchos dogmas o algunas teorías o algunos postulados queden absolutamente obsoletos y tiene consecuencias dramáticas, que es la pobreza. Y la riqueza a la que me refiero, si bien no haría falta aclarar porque es una pregunta provocativa nada más, la riqueza a mí me hizo pensar cuando Smith se tradujo al español la riqueza, y en realidad el título es El bienestar de las naciones. ¿Y a qué naciones se refiere él? En ese caso, cuando la disolución de los imperios en el siglo XVIII, pero más específicamente va a ocurrir en el siglo XIX, deja a muchos pueblos, ciudades y pequeños países, que van a ser países, en una especie de situación de orfandad política y de legislación y reglas de comportamiento económico. Eso primero. Y segundo, el pasaje del feudalismo a la industrialización en gran escala excluyó a mucha gente que engrosa esos círculos de miserabilidad a los que se refiere Marx. No sé si contesté todo. Perfecto, sí, a ver, acá que hay un par de, no sé si hay, Sí, bueno, mira, no, están agradeciendo porque quedan ahí pendientes, igual ya estamos en nuestro horario de finalización. Nuevamente agradecerte, Graciela, por haber no, venido a conversar con nosotros esta tarde, sí, me encanta. mediodía tarde, sobre tu libro, ¿Por qué se empobrecen los países ricos?
Lo pueden buscar en Es un Amazon. estudio. Sí, sí, En, se llama, porque es en pobreza, países ricos, y luego el subtítulo es Estudios sobre el desarrollo como modelo económico socialmente inclusivo y éticamente sustentable. O sea, fue difícil, fue una investigación, ya te digo, son clases también durante 4 años, clases de microeconomía, porque yo en microeconomía tenía que dar pensamiento económico, entonces trabajé algunos de estos autores y otro producto de la investigación, como Herbert Simon, por ejemplo, económica, lo di en Derecho, en la maestría de Derecho y Economía, así que tenía bastante material sobre eso, pero me pareció que el eje conductor es ese, que rescatamos y que ya no puede aplicarse sobre la falta de libertad individual de las personas y colectivamente, por supuesto, tampoco. Eso tiene más explicación en el libro. Yo te agradezco a vos, Alejandro, una vez más, que estos espacios en los que uno puede ser escuchado muy y bien. de libros o cosas que de pronto uno no sabe. Yo necesito esto, ¿ves? Que me digan, pero esto no quedó claro, o nos hace falta Perfecto. saber esto Bueno, más. sí, esa es la idea. Siempre, parte, y con esto cierro, parte de este seminario, como siempre aclaro, no es estar todos de acuerdo o decir todo sí todo el tiempo, sino en un ámbito de amabilidad disentir, porque así es como avanza el conocimiento, avanza la ciencia y aprendemos todos. Así que, bueno. Ahora sí, porque esto se cierra automáticamente a las y 35 y no quiero quedar de cortes. Te Gracias, saludo, seguimos en gracias, contacto y saludos a todos. Nos vemos en la gracias, próxima reunión. gracias. Bye. Te mando los links para el libro. Listo. Perfecto. Gracias. Chao, Chao. chao.